Muy buenas noches a todos, bienvenido al hashtag político de Revista Emociones, me reincorporo, me encanta volverlos a ver, volver a compartir con ustedes este espacio. Hoy lunes 16 de octubre del 2023, el día siguiente a las elecciones, tenemos análisis postelectoral, se acabó ya la segunda vuelta electoral, se acabaron estas elecciones anticipadas, dicen que nos aprestamos a unas próximas de consulta popular en los 100 primeros días del presidente electo, así que si ustedes no plastificaron todavía su comprobante de votación, su certificado de votación, no se preocupen, que dentro de poco habrá uno nuevo. Para análisis de hoy, de todo lo que pasó en la jornada electoral de estos días, o del día de ayer más bien, y los pormenores de la segunda vuelta electoral, nos acompaña esta noche un querido amigo de esta casa, Marcelo Espinel Vallejo, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Querido Marce, ¿cómo vas? Buenas noches, bienvenido al hashtag político de Revista Emociones. César, buenas noches. Para mí realmente es un gusto poder volver a verte en este espacio, así como también poder extender un saludo a tu audiencia. Oh, muchísimas gracias a ti. Además, públicamente te pido disculpas por las dos suspensiones que por motivos de mi salud no pudimos salir al aire, pero en todo caso, gracias igual por estar acá. A ver, empecemos. ¿Cómo viviste ayer? Desde las 7 de la mañana que se instalaron las juntas electorales hasta la noche que tuvimos ya los resultados definitivos prácticamente anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Mira, al menos desde mi lado, yo creo que al día de ayer nada estaba claro. Yo creo que no era correcto el decir que determinado candidato o candidata tenía asegurada la victoria. Yo creo que el panorama daba para que cualquiera de los dos gane. Yo incluso traía la memoria de con quien hablaba sobre el tema de la elección de 1996, en la que Jaime Nebot ya se daba por ganador y pues el voto vergonzante, el voto emocional de los ecuatorianos dio como resultado lo contrario, que en este momento pues Abdalá Bucaram terminó erigiéndose como presidente de la República. Yo no descartaba incluso un escenario similar a este que se dé el día de ayer. Sin embargo, pues con el pasar de las horas comenzaron a filtrarse ya ciertos números, se comenzaron a filtrar las encuestas que el mismo correísmo manejaba y que se acercaba muchísimo al resultado que al día de hoy hemos visto. Esta diferencia de 6 puntos entre Daniel Noboa y Luisa González, que ha dado como resultado que sea victorioso Daniel Noboa. Pues creo yo que esto también da debida cuenta de tal vez ciertos aspectos de no solo la situación actual del electorado ecuatoriano, de la situación que atraviesa y atravesará el correísmo, sino también de la legitimidad política o no que tendrá Daniel Noboa durante su corto gobierno, que yo lo llamo un gobierno de transición porque no es más que eso. Una de las cosas que hace la Fundación Ciudadanía y Desarrollo es el Observatorio Legislativo, las actividades que tiene el Observatorio Legislativo. Creo ya que han abundado a lo largo de este día los análisis políticos y los análisis de qué sucedió en la segunda vuelta electoral, de las estrategias de campaña, la comunicación, el tema de los muñequitos, el tema de la hierba luisa, el tema del cuáquer, etcétera. Yo quiero preguntarle al experto en temas parlamentarios. Si tú fueras hoy Daniel Noboa, a ver, ya ganaste ayer, ¿no es cierto? Ya celebraste y estuviste en Olón, tuviste una linda celebración de playa, etcétera. Y hoy te toca empezar a pensar en tener gobernabilidad y viabilidad política en la Asamblea Nacional. Y para eso tienes a quienes tú les ganaste, siendo la primera fuerza política en el Parlamento Nacional con un número mayor a aquel que obtuvieron en las elecciones pasadas. ¿Por dónde empiezas? Les llamas y les dices, oye, ¿sabes qué? Acojo lo dicho por tu candidata a la presidencia ayer, que nos juntemos, que hagamos una agenda programática y empecemos a trabajar juntos, o empiezas del segundo para abajo a llamar. A ver, yo creo que en primer lugar lo que tienen que hacerse o lo que haría en su lugar es definir realmente los cómo, porque durante campaña tuvimos una cantidad de qué es, desde garantizar pensiones jubilares relacionadas o cercanas al salario mínimo, desde hablar de libre ingreso en universidades, desde hablar hasta de la creación de una cárcel flotante. Entonces, ese tipo de cosas requieren una gran cantidad de cómo. Y al definir los cómo, creo yo que es importante, pues, acordar si es que lo vamos a hacer a través de la Asamblea Nacional, si se lo hará a través de una consulta popular, o si es que las facultades que tiene la Presidencia de la República y el marco normativo vigente nos permite avanzar o no en el cumplimiento de estos objetivos.
Dicho esto, yo creo que ahí es necesario, pues, identificar cuál va a ser la agenda legislativa de la presidencia de la República. Yo creo que a veces se comete un error y se cree que la agenda legislativa únicamente le pertenece a la Asamblea Nacional. La creación de una agenda legislativa debería ser un ejercicio en el cual, y entiéndeme bien con lo que te voy a mencionar, mi querido César, se pueda tratar de reeditar lo que se hacía durante la época correísta, en la cual se reunían las 5 funciones del Estado e identificaban cómo podemos generar armonía en la agenda legislativa. Identificar cuáles son las reformas que se requieren desde el ámbito judicial, no pensadas únicamente desde el Ejecutivo, sino precisamente desde la función judicial para que el Ejecutivo pueda ser un actor que garantice que la aplicación de esa reforma vaya a funcionar. Lo mismo sucede con la función de transparencia y control social, la electoral, etcétera, etcétera. Entonces, esta definición de la agenda legislativa creo yo que tiene que ser, ojalá, encabezada con liderazgo desde el Ejecutivo, respetando la autonomía de todas las funciones del Estado y en este momento, pues decir, ok, vamos a avanzar hacia una reforma, por ejemplo, de nuestro sistema judicial de cara a que tengamos un sistema de jurados para el juzgamiento de los delitos relacionados a la administración pública. Si estamos de acuerdo en esto, avancemos en el proceso de reforma y veremos cuáles son las voluntades en el legislativo que pueden ir hacia la implementación de ese código. Pero si es que seguimos viendo agendas legislativas por separado, la agenda legislativa de la Revolución Ciudadana, la agenda legislativa del PSC, la agenda legislativa de la función judicial y del Ejecutivo, difícilmente vamos a poder construir este acuerdo país. Uno de los aspectos que más falta le hizo, en este caso al gobierno de Guillermo Lasso, es precisamente funcionarios capaces en la dirección de articulación interinstitucional del Ministerio de Gobierno en su momento, que pueda generar esas articulaciones adecuadas con legislativo, judicial, GATS, etcétera, etcétera, y que podamos avanzar hacia mayor gobernabilidad. Si pretendemos imponer el modelo de país que tiene el Ejecutivo en las distintas funciones del Estado, simplemente vamos a tener un Guillermo Lasso 2.0. Supongamos que la elección del presidente Noboa es no irse por la Asamblea, un poco sabiendo su debilidad parlamentaria, serán 14 legisladores propios los que tenga de inicio, sino consultarle al pueblo. La vicepresidenta electa ayer ha mencionado en su discurso bastante irreverente, como suele ser su estilo, que en los 100 primeros días se convocará a la ciudadanía para hacer varias reformas. Y además de eso ha dicho que los decretos leyes en materia económica serán aquellos que un poco dirijan la agenda económica del presidente de la República. ¿Se puede gobernar así, considerando que en tus palabras, es un gobierno de transición que tiene 18 meses y que además tiene, perdón que te interrumpa, querido Marce, una elección que ya se convoca en 4 o 5 meses? En la que tienes que presentar candidatos en 10 meses y las que tendrás nuevamente vueltas, rondas y elecciones internas y lo demás en prácticamente el mismo tiempo. Una elección se puede ganar con el 50% más uno. Un gobierno no se sostiene con el 50% más uno. Si es que el gobierno en sus primeros días, ni siquiera te hablo de meses, en sus primeros días o semanas, no logra victorias rápidas, difícilmente va a poder sostenerse de cara a el 2025, no por un afán de quedarse en el poder, sino de implementar estas reformas que probablemente proponga. Si es que opta por una consulta popular, la aplicación de esta consulta popular seguramente y el llamado a las urnas seguramente será en alrededor de 3 meses a 6 meses. Y el ecuatoriano lo que va a esperar es que después de responder esa consulta popular, que el crimen organizado haya disminuido, que el empleo exista. No va a esperar resultados en 1 año, 2 años, y si es que sucede así, eso será contraproducente para el gobierno de Noboa y sus intentos de una posible reelección. Y en último lugar, yo creo que sí es importante sincerar, si es que el día de mañana se discute un proyecto urgente en materia económica en la Asamblea Nacional, sí, se aprueba en 30 días, pero si es una reforma tributaria, esa reforma tributaria estará vigente para el siguiente ejercicio fiscal. Eso quiere decir probablemente para el año 2025. Es decir, que no rendiría ningún tipo de resultado, al menos una reforma tributaria que busque aumentar, pues, nuestro dinero en las arcas fiscales de cara a beneficiar al gobierno de
Daniel Noboa. Y hay otros aspectos que incluso tal vez son políticas que pueden ser comprendidos dentro de otro espectro ideológico lejano al de Noboa, como por ejemplo la flexibilización laboral para poder promover mayor empleo. Daniel Noboa ya ha sido muy claro, no apostará por una flexibilización laboral. En ese sentido, yo creo que las herramientas que tiene Daniel Noboa, ¿cuáles pueden ser? Atraer capitales extranjeros, sin duda que sí, pero el momento en el cual tú topas las reservas internacionales, lo que vas a hacer es aumentar el riesgo país y difícilmente la inversión extranjera va a querer llegar al país. No te toca más que utilizar inversión pública, pero cuando tengas dinero, y el único dinero que tenemos son las reservas internacionales. Yo creo que sí, los temas que se discutieron de manera amplia en la campaña es crimen organizado, inseguridad, lucha contra la corrupción, falta de empleo, pero creo yo que hasta el día de hoy no se ha sincerado el debate sobre la profunda crisis económica que atraviesa el gobierno ecuatoriano y cómo se la va a enfrentar de una forma oportuna de cara a que el ecuatoriano pueda tener resultados ya evidentes. Y eso lo veo una tarea demasiado complicada. Una vez que Daniel Noboa pasa segunda vuelta, empiezan a subirse a su camioneta, voy a utilizar aquello dicho por Abdalá, un montón de partidos y líderes políticos, además de líderes sociales y de líderes de opinión. Buena parte de estos líderes de opinión han empezado a comentar la posibilidad de que Daniel Noboa, dado que es un gobierno de transición o que preside un gobierno de transición, pueda llamar a una asamblea constituyente. Y esa es finalmente una obligación o una facultad más bien que podría efectivamente tenerla con la finalidad de establecer un nuevo régimen o un nuevo marco constitucional. Hemos visto ya las dos primeras alternativas. Esta alternativa de diseñar una agenda legislativa y continuar con las reformas en función al Parlamento. La otra de hacerlo a través de consulta popular y los decretos leyes, conforme la vicepresidenta electa lo mencionó el día de ayer. Y tienen esta tercera opción, llamar a una Asamblea Nacional Constituyente mientras él sigue gobernando y sigue con los acuciosos problemas nacionales. ¿Es realmente una vía la Asamblea Nacional Constituyente o está más bien en el sueño de estos líderes de opinión que no están de acuerdo, nunca les gustó la Constitución del 2008? A ver, varias respuestas ahí. La primera, yo creo que tú puedes ganar una elección con TikToks, puedes ganar una elección con políticos de cartón, pero no puedes hacer política, no puedes gobernar sin tener de lado aquellos actores de veto que existen dentro de el sistema ecuatoriano. Estos actores de veto son los líderes políticos, las organizaciones políticas, los líderes de los gremios, de los sindicatos, los líderes, por ejemplo, del movimiento indígena. Creer que con TikToks te vas a sostener a políticos de cartón es muy complicado. Entonces es hora de pasar del político de cartón al político de carne y hueso que haga política. Y para eso tienes que rodearte de políticos. Yo creo que sí es necesario pues también sincerar el debate al respecto de eso y tener respuestas por parte de Daniel Noboa sobre ello. Ahora, hay un aspecto que creo que es preocupante y es que en el marco de una posible constituyente, que yo no lo veo un escenario que sea conveniente para el gobierno, quienes más beneficio pueden traer precisamente de esa constituyente son las organizaciones políticas ya constituidas. Ten la seguridad que en el marco de una asamblea constituyente tú ya vas a ver a políticos tradicionales, a esta casta política de años, ahí sí interesados en ser candidatos, no como sucedió en la elección de candidatos a la Asamblea Nacional, porque se conoce cuál es el espacio de poder tan grande que puede tener una constituyente, no solo en el diseño constitucional, sino ser precisamente la mayor instancia de poder que tendría nuestro país, incluso de cara a generar otro tipo de normativa infraconstitucional y las famosas amnistías. Entonces, cuidado y le calientan la oreja a Daniel Noboa para perder este espacio de poder. Y en tercer lugar, una constituyente implica una serie de procesos electorales, el precisamente convocar, en este caso, a los ecuatorianos al respecto de si están a favor o no están a favor de la constituyente, el elegir a los integrantes de la constituyente, ratificar el contenido del texto constitucional. Este proceso, recordemos que en el caso La de Constitución del 2008. Rafael Correa en el año 2006, pues tomó alrededor de 2 años y pico, ¿no? Entonces, tiempo mucho mayor al que le restaría este gobierno. Yo no descartaría, y ojo que esto también es una alternativa peligrosa, avanzar hacia un proceso de reforma constitucional a través de una integración de una comisión especial en la Asamblea Nacional y que de esta forma pues se pueda repensar el diseño institucional. Esto también es abrir la puerta del infierno, ojo,
que yo creo que en el estado actual de institucionalidad del Estado ecuatoriano, pues simplemente puede convertirse en un espacio de toma y daca, ¿no? De tratar de repartir las nuevas facultades de instituciones del Estado y puede ser peligroso. Yo sí creo que también hay que poner esto sobre la mesa, César. ¿Respiramos tranquilidad los ecuatorianos del día de hoy? Probablemente sí, pero esa tranquilidad es por la salida al fin de Guillermo Lazo, pero la situación sigue siendo complicada y eso implica no solo el aspecto económico que ya te comentaba, sino el nivel de desinstitucionalización, de deterioro del Estado, instituciones que no funcionan, que no gozan de la confianza de los ecuatorianos, pero sobre todo ecuatorianos cansados de tener que ir a las urnas cada año, 2 veces por año, 3 veces por año y no encontrar resultados o al menos que se pueda alimentar un poco la esperanza que tenemos de tener un país en mejores condiciones. Se viralizó en redes sociales una imagen, una infografía respecto a la división electoral del Ecuador tras las elecciones de ayer, en donde se notaba que en la mayor parte de la costa, con excepción de la provincia del Oro, el correísmo ganaba, en dos provincias más del oriente, Sucumbíos y Orellana, y todo el resto, particularmente la sierra, era de Noboa. El Ecuador efectivamente está dividido lejos de los porcentajes de los dos. Efectivamente estamos divididos por la cordillera de los Andes en cuanto a la votación. A ver, yo creo que aquí también hay que ser súper enfáticos. Existe una fuerza política en el país que no ha sido derrotada, que hoy por hoy es la mayoría de los ecuatorianos que tienen una cercanía, un afecto hacia determinada organización política que es la Revolución Ciudadana, que en la primera vuelta demostró tener un 33% de voto duro y que en una segunda vuelta, ojo, llega al 47%. ¿Y por qué hago yo esta mención? Porque he escuchado en muchas ocasiones que el correísmo está en debate, el correísmo atravesó una derrota. Eso sería asumir que el 52% le pertenece a Daniel Noboa, y eso no es cierto. Cuidado y que Daniel Noboa comete el mismo error de Guillermo Lazo de creer que el 52, 53% de los ecuatorianos están de acuerdo con él. No, el 52, 53% de los ecuatorianos dijo que no quería la opción correísta y no le quedaba otra que votar por Guillermo Lazo, y lo mismo sucede con Daniel Noboa. Así que creo yo que más bien hay que identificar, más allá de esta división que se mostró de en qué provincia ganó cada uno de los candidatos, identificar que la tendencia del correísmo y aquellos que consideran que eso es izquierda o centroizquierda es fuerte en el país. Y nos plantea de cara al 2025, creo yo, que es necesaria una reconfiguración de la izquierda de cara a que dejen de, pues, desperdigar el voto, de que siga siendo disperso, porque tal vez esa es la mayor fuerza política del país. Yo no veo esa posibilidad en la derecha, yo no veo un voto fuerte de la derecha como lo tuvo el correísmo en su primer momento. Y pues también existe un aspecto que es importante y es que el Ecuador sigue polarizado, ¿no? Sigue polarizado. Yo creo que ya no sigue polarizado únicamente por el aspecto ideológico político de correa o no correa. Hay una dispersión bastante fuerte por el aspecto etario. Ecuador ya es un país en el cual se ha hecho evidente que existe una generación muy presente de centennials y millennials que quieren apostar por una alternativa que no sea ni lo contrario a Correa, ni lo favorable a Correa, ni lo favorable a los políticos, ni lo contrario a los políticos, sino que es este personaje nuevo que se aleje de aquello que tradicionalmente hemos considerado como participación política. Quiero topar este último tema precisamente, esta división o esta disyuntiva entre correísmo y anticorreísmo de la que tanto se habló hace 2 años, de que el voto de Lazo era un voto anticorreísta y consecuentemente el anticorreísmo representaba entonces el 52% y al que hoy muchos colegas analistas quieren darle el mismo tono, no se está volviendo vieja, no está ya en un grupo etario efectivamente mayor incluso a nosotros, superior a los 35, y estos guaguas, yo les sigo diciendo guaguas, y estos guaguas que fueron a votar en estas elecciones, que tienen 16, 18, 20 años, no están tan ajenos de esa dicotomía de correísmo, anticorreísmo, como de la política en sí, y por ende defienden causas particulares, y eso es lo que las campañas al final no lo entendieron. Coincido plenamente contigo y estoy seguro que muchas voces dentro del correísmo estarán diciendo que de cara al 2025 tienen que alejarse la imagen de Rafael Correa, porque se están dando Un cuenta que esa correísmo imagen sin Correa.
totalmente, y hablar nuevamente de lo que tal vez Luis hablaba de la revolución de la alegría, de hablar de la defensa de las causas en lugar de la defensa del caudillo. Veamos si es que el ego de Rafael Correa le permite a la revolución ciudadana, pues ya no tratar de anclar su voto en la nostalgia del correísmo. Creo yo que esa es la única estrategia que les queda y tal vez de cara al 2025, pues veremos una campaña en la cual ya serían 8 años de distancia de Rafael Correa, de no presencia de Rafael Correa en el país y que al fin, pues la Revolución Ciudadana comprenda que ese no es el camino de cara a ganar una elección. Y pues lo mismo debe ser, creo yo, para opciones ideológicas distintas al correísmo para poder acercarse al electorado. A la larga, el único voto fuerte anticorreísta que podríamos decir hoy por hoy es el de el movimiento Construye bajo la imagen de Fernando Villavicencio. Pero Que pensar tampoco que no es propia, es decir, ni el movimiento es propio, ni la imagen de Villavicencio fue propia. exacto, pero pensar, por ejemplo, y creo que existen razones suficientes para poder afirmar esto, pensar que el Partido Social Cristiano ha sido opositor al gobierno de Correa, no, en lo absoluto. Pensar que en algún momento otras fuerzas políticas presentes en la Asamblea Nacional han sido anticorreístas y por eso ganaron la elección, creo que no. Creo que pues se reafirma lo que tú dices, que los nuevos votantes lo que buscan es la defensa de causas. No me importa si hablas bonito, no me importa si estás con terno, no estás con terno. Para mí es importante que hables de los temas que me interesan y eso es algo que se viene discutiendo hace algunos años atrás. Políticos que hablen al respecto de cambio climático, derechos de los animales, que hablen sobre políticas de inclusión a diversidades. Creo que ese tipo de causas son las que de una u otra manera van a movilizar los votos en lugar de el representante de la casta política tradicional que ha estado al frente de una ciudad una gran cantidad de años. Y pues es un nuevo escenario en el cual los partidos políticos tendrán que saber cómo enfrentarlo, cómo aprovecharlo. Caso contrario, pues, y esto creo que es peligroso para una democracia, seguiremos observando cómo se sigue debilitando el sistema de partidos políticos y seguimos alimentando, pues, el personalismo que termina convirtiéndose en gobiernos autoritarios como el que estamos viendo en El Salvador. Todas estas causas que acabas de mencionar, el tema de derechos de animales, el derecho de minorías, los derechos de naturaleza, el cambio climático, suelen ser temas que en el imaginario colectivo, particularmente quienes superamos ya la barrera de los 30, están del lado de la izquierda. Sin embargo, de lo cual la derecha tiene la obligación, si quiere permanecer viva en elecciones, del centro hacia la derecha, de empezar a tomarlas. La derecha ecuatoriana, tal como es, esa derecha también caudillista, esa derecha también quizá que enfoca su éxito en la obra antes que en la persona, está preparada, está dispuesta a hacer ese cambio que le urge o todavía le va a tomar tiempito entenderlo y empezarlo a practicar. Mira, yo creo que puede abrirse incluso un escenario que puede ser bastante controversial, pero necesario para el país. Si es que no debatimos, si es que no ponemos los temas controversiales sobre la mesa, la democracia se debilita. ¿Y a qué me refiero? La derecha, los partidos conservadores, tienen una posición al respecto de, por ejemplo, la extracción minera. El hecho de que, por ejemplo, la derecha pueda hablar sobre temas de cambio climático, de derechos de la naturaleza, incluso puede ser desde una posición de atraer las inversiones extranjeras de cara a tener un modelo extractivista en el país. Y pueden sostener, por ejemplo, que este modelo extractivista no se lo haga con China, sino con países nórdicos o canadienses que han tenido una política distinta al respecto de cómo intervenir en procesos mineros. Otros aspectos que también pueden ser controversiales fue precisamente la posición frente a políticas de género o diversidad, más allá de que se pueda coincidir o no coincidir con partidos de derecha que pueden tener una posición totalmente contraria a las políticas de género, es tratar de que el partido conservador o el partido progresista sea claro al respecto de sus posiciones con las causas. Pero si seguimos teniendo discursos por parte de las organizaciones políticas sobre es que nosotros defendemos el Estado de Derecho, es que nosotros buscamos justicia social, sin tener posiciones claras de qué implica Estado de Derecho o qué implica justicia social, difícilmente vamos a poder calar en estos votantes que quieren respuestas claras de cómo se pretende llevar un país adelante. Necesitamos fomentar este debate, necesitamos tratar de que a través de la transparencia de las posiciones, ojalá se puedan encontrar puntos medios de cara a tener acuerdos que pongan por delante los intereses del país y no las visiones
personales, partidistas de estos temas en específico. Hace un instante comentábamos del hecho de que estos votantes jóvenes, estos votantes de entre 16 y 25, son votantes que se han alejado de la política, por lo que la política activa, la política electoral va representando en su propio imaginario. Una de las cosas que se atribuye como parte del éxito de Daniel Noboa es que no atacó a nadie o trató, por último, de estar lejos del ataque típico de la política. El votante joven espera que sus líderes ya no se ataquen entre sí y propongan, o todavía están en esa expectativa de que pueda haber siempre un latigazo en contra de sus rivales. Yo creo que tal vez orientado a que el votante busca políticos que apadrinen causas, también van a buscar políticos que defiendan causas. ¿Y a qué me refiero con esto? Si es que el día de mañana, voy a inventarme un caso, el político B está en contra de los derechos de la naturaleza y tal vez el votante está a favor de los derechos de la naturaleza, va a buscar que su representante, pues precisamente defienda con vehemencia esto. Y en la campaña tú sabes que siempre todos los políticos están a favor de todo y en contra de nada. Todos los políticos pues tratan de decir, sí, yo quiero a los animalitos, pero cuando ya están en el gobierno, pues probablemente te salgan con políticas como la del exalcalde de Loja que busca desaparecer a los animalitos. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que una cosa, y vuelvo al tema, es la política, la comunicación que se tiene en campaña y otra cosa es la política de gobierno, la comunicación de gobierno. Y creo yo que ahí es necesario tomar posiciones. Y veamos si es que Daniel Noboa toma posiciones claras, porque caso contrario, la tibieza, la ambigüedad, el quedarse únicamente con no me quiero pelear con nadie, sin tener una posición clara frente a lo que le preocupa a la gente, seguramente le va a jugar en contra. Marce, querido, cierro con eso. Muchísimas gracias. Te envío un fortísimo abrazo. Sé que fue un día lleno de entrevistas y reuniones postelectorales, así que reitero mi agradecimiento por haberte juntado en este hashtag político. Te dejo una parte final en tu despedida. Gracias a ti, amigo. Más bien, creo que es una buena oportunidad de poder dirigirnos hacia los ciudadanos y pues tratar de dar la vuelta a la página. Ya pasamos de elección, ya tenemos un nuevo presidente. Esperemos que no espere el presidente a posesionarse en diciembre o en enero para tomar decisiones y darnos certezas a los ecuatorianos. Pero sobre todo una cosa más, recordar que la democracia no se puede limitar a elegir un presidente cada 4 años. La democracia se extiende a controlar el mandato que le hemos dado a ese presidente. Así que el día de hoy los ecuatorianos debemos pasar de haber sido electores a este rol de control, a exigir que el presidente cumpla con su plan de trabajo y pues retribuir ese cumplimiento en un posible voto en el futuro o simplemente apoyar a que esta gestión vaya adelante. Caso contrario, pues tendremos también en nuestras manos la posibilidad de rechazar esta gestión e expresar este rechazo a través de las urnas seguramente en el año 2025. Te agradezco mucho, mi querido César. Un fortísimo abrazo para ti, Marci. Yo me quiero sumar a las palabras de Marcelo y decirles algo más a todos ustedes que nos observan en el hashtag político. Ya la campaña electoral se acabó ayer. Ya tenemos un nuevo presidente, ya las discusiones políticas deberían haberse terminado también ayer con el conteo de los votos. Hoy volvemos a ser primos, volvemos a ser parientes, volvemos a ser vecinos, volvemos a ser amigos, volvemos a ser colegas. Que las rivalidades políticas no nos dividan, que las familias no se rompan, que las relaciones tampoco lo hagan. Que las suegras correístas no se resientan con sus yernos que no son correístas. Que las suegras que son novoístas o son anticorreístas tampoco se resientan con sus yernos que no lo son. Que las familias no se dividan. Traten, como decía yo hoy en una entrevista, traten de pegarse una rica colada morada, una guagua de pan y en mérito de eso dejen las peleas políticas para el momento de las elecciones. Ya dejamos de ser rivales, jamás fuimos enemigos. Los políticos probablemente hoy ya están negociando mayorías en la asamblea. El 11 de este mes, Abdalá Bucarán y Jaime Nebot se dieron un gran abrazo delante de un montón de socios de Barcelona, mostrando que los políticos sonríen entre ellos mientras ustedes están peleando. Así que dejen de pelearse por política. Como siempre, suscríbanse a las redes sociales del hashtag político y la revista Emociones, particularmente en nuestro canal de YouTube. Denle clic a la campanita para que les avise cada que tengamos nuevo contenido. Fortísimo abrazo. Esto fue el hashtag político de la revista Emociones.